Hola amigos, hoy quiero hablar rápidamente acerca de algunas ideas que he estado pensando confirmadas por el libro que estoy leyendo en este momento. El libro que estoy leyendo en este momento es If You Can Keep It, si puedes mantenerlo, de Eric Metaxas. Y dice algunas cosas muy interesantes acerca de la fundación de Estados Unidos, lo que hubo detrás eh, de la promulgación de la Constitución, qué pasó con la Constitución, para quién fue dirigida esta Constitución. Y creo que es algo muy relevante, no solamente para los estadounidenses, sino para todas las naciones y más en este momento. La, la redacción de la Constitución de Estados Unidos y en general el establecimiento de Estados Unidos como nación fue un experimento que no debió haber funcionado. ¿Por qué fue un experimento? Porque fue una constitución que en lugar de dar eh, reglas estrictas sobre las cuales vivir, lo que hizo fue dar libertad a sus ciudadanos para vivir tranquilamente. ¿Por qué no debió haber funcionado? Porque normalmente cuando el ser humano tiene una libertad tan grande, pasa de la libertad al libertinaje y deja y traspasa ciertos límites, traspasa los linderos. Entonces, muchos discutieron y se preguntaron y se han preguntado hasta ahora cómo es que funcionó y funciona y sigue funcionando esta constitución. Cuando se terminó de redactar la constitución y en 1787 una mujer se le acerca a Benjamin Franklin y le dijo, a ver, ¿qué es lo que ustedes acaban de redactar? ¿Qué es lo que ustedes acaban de fundar? ¿Una monarquía o una república? Y él le responde, una república sí pueden mantenerla, porque era un experimento que ellos no sabían si iba a funcionar en 5 años, en 10 años, en 100 años, y 3 siglos después sigue funcionando. Entonces, hay dos cosas en las que esta constitución se basa. La primera es en la libertad y la segunda es en la fe. Pero una con la otra son ligadas, una sin la otra, una depende de la otra, una sin la otra no puede mantenerse per se y no puede mantenerse bajo los límites correctos. Y Benjamin Franklin dijo, solamente un pueblo con virtud o un pueblo virtuoso es capaz de la libertad. Él continuó diciendo que no solamente se estaba refiriendo a una virtud y no solamente estaba diciendo que la virtud y la libertad estuvieran ligadas, sino iba más allá a decir que una sin la otra no eran posibles. Una nación que se vuelve corrupta y que está llena de vicios tiene más necesidad de capataces, tiene más necesidad de alguien que los someta. Pero, ¿cómo es que funciona esta libertad? ¿Cómo es que funciona esta libertad que hasta ahora, y se está perdiendo, permea en Estados Unidos? Que en muchas naciones no ha funcionado. De hecho, 50 años después de la fundación de Estados Unidos y de la promulgación de esta constitución, Alexis de Tocqueville, que era un político francés, vino a Estados Unidos a ver de qué se trataba esa grandiosa constitución que estaba funcionando, que era un experimento que ahora estaba funcionando también, porque en Francia no estaba funcionando, porque Francia se estaba rebelando, porque la rebeldía no podía ser detenida en Francia, y entonces él fue enviado para ver qué estaban haciendo los estadounidenses para que les funcionara esta constitución que daba tantas libertades a sus habitantes. Y entonces él sacó una conclusión muy sencilla, pero muy profunda, y que en este momento está a punto de perderse si no hacemos algo. Y después de explicar esto, voy a explicar por qué a todos nos concierne, no solamente estadounidenses, sino a todas las naciones, a todas las personas y a todas las familias nos concierne esto y tenemos que hacer algo ya, si no vamos a perder todas nuestras libertades. Alexis de Tocqueville dijo,
No fue sino hasta que entré en las iglesias de Estados Unidos y escuché la flama de justicia que salía de los púlpitos, que comprendí el secreto de su genialidad y de su poder. Estados Unidos es grande porque tiene bondad. Y si Estados Unidos deja de tener bondad, dejará de ser grande. El secreto de la libertad estadounidense es la virtud. Pero ¿de dónde viene la virtud? ¿Quién va a decir que está bien y que está mal? Porque el ser humano tiende siempre a la maldad, tiende siempre a hacer trampa, tiende siempre a salirse con la suya por los medios que sea. Entonces, ¿qué es lo que delimitaba y ha delimitado hasta ahora, hasta quizás unos 60 años, esos linderos, que son linderos que no permiten que el ser humano se salga? Voy a dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en países como Alemania o en países como Liechtenstein, la gente simple y sencillamente no hace cosas. ¿Por qué? No se explica, pero estos son linderos espirituales y son linderos morales. Por ejemplo, en Liechtenstein hay tiendas a lo largo de las carreteras, hay tiendas en las que no hay ningún tendero, tiendas en la carretera en medio de la nada que venden verduras, venden productos que producen los granjeros de ese lugar, los agricultores de ese lugar. Entonces uno entra a las tiendas. Entonces tomas una manzana, tomas un pedazo de queso y tú anotas lo que compraste y pagas y tú mismo te das tu cambio. Y preguntan, ¿y nadie roba? No, nadie roba. ¿Y quién marca esos linderos? ¿Quién le dice a la gente que está mal y que no tiene que robar? ¿Y quién le dice lo que tiene que hacer? Esos son linderos espirituales, morales, que vienen de un lindero espiritual. No, no, o sea, la gente simplemente no pasa esa barrera. Hay una barrera invisible que impide que la gente actúe de manera incorrecta. Y esos son los linderos que habían en Estados Unidos. Cuenta Eric Metaxas que hasta hace unos quizá 40 años todavía se enseñaba en las escuelas acerca de los héroes, acerca de aquellos que habían formado la patria a través de valores, todo lo que habían sacrificado y las raíces, porque sabemos que las raíces de Estados Unidos están en la palabra de Dios. Y eso estableció, hasta siglos después, una serie de linderos, una barrera que impidió que la maldad permeara tan fácilmente. Pero ¿qué se empezó a hacer desde hace unos, sí, quizás 60 años o quizá 40 años? Se dejó de hablar en las escuelas acerca de los héroes y acerca de las cosas buenas que fueron sembradas en la nación, y lo único que los programas educativos hablaban era de las cosas malas, de las cosas espantosas que se había hecho en la nación, de las cosas malas del gobierno, de las cosas todo mal, 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 mal. ¿Y de qué se están alimentando? De qué se empezaron a alimentar las generaciones del odio que fue sembrado en ellos a través de la educación, que no fue eh, protegida por los padres. Los padres no dejaron de involucrarse en las vidas y en la educación de sus hijos. Entonces la escuela empezó a educar a personas con tanto odio, y es lo que estamos viendo ahora, un odio que estuvo guardado mucho tiempo y ahora está saliendo. Alexis de Tocqueville vio la diferencia con su país, vio la diferencia con Francia, que entre Francia y Estados Unidos, por qué los franceses se rebelan y por qué los estadounidenses funcionan bien, funcionan como un reloj, funcionan, claro, todas las naciones tienen defectos, pero él vio algo muy diferente que sucedía en esta sociedad. Incluso Adams, que Adams ni siquiera fue un creyente, ha sido un creyente devoto, un creyente consagrado, él vio y remarcó la diferencia y qué es lo que hacía que Estados Unidos funcionara con esos límites en cuanto a valores y esos linderos espirituales y esa virtud. Y él declaró que esa misma virtud venía de las raíces espirituales sobre las cuales había sido
fundado Estados Unidos. Y a lo que quiero llegar es esto. Las naciones están viendo una generación que está enfrentándose en contra de la autoridad, que está levantándose con un odio en México y en muchas naciones, porque, bueno, en muchas naciones estamos viendo grupos feministas, mujeres que con tanto odio están destruyendo monumentos, están golpeando gente, están destruyendo propiedad privada, negocios, supermercados, porque ellas tienen un odio tan fuerte adentro que lo están sacando. Ahora, estos grupos son pagados por gente de mucho dinero que les paga por hacer estas revueltas y los adoctrinan, las llenan de odio. Una de las cosas con las que las adoctrinan es enseñándoles lo que acabo de decir, todo lo malo que ha habido en la nación, todo lo malo de la gente, todo lo malo, y miran, y a ti te han metido la idea de esto y lo otro, bla, 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 y las llenan. Dice la palabra de Dios que tu fe viene de aquello que escuchas. Entonces, si tú estás escuchando todo el tiempo discursos de odio, tú vas a empezar a llenarte de ese odio y ese odio te va a dominar y ese odio te va a someter para que tú hagas y destruyas todo lo que hay a tu alrededor. No es quien me la deba, sino quien me la paga, y quien me la paga es todo el que esté frente a mí. Entonces, pero lo malo es que como padres no hemos puesto atención a lo que nuestros hijos están recibiendo en la escuela, y ahorita en México y en muchas otras naciones lo que les están queriendo meter a los niños, e incluso ya les están metiendo, es adoctrinamiento comunista, socialista, marxista, que es odio. Marx fue un satanista entregado. Marx fue satanista y escribió poemas a Satanás, era guiado por Satanás. Entonces eso es lo que están metiéndose nuestros niños, y no solamente nuestros niños, mi generación. Yo nací en los 80 y mi generación está envenenada con un odio tremendo. Las mujeres tienen un odio tremendo y hay gente de mi edad que está aplaudiendo la destrucción de estas mujeres. Les aplauden y les dicen, wow, qué bárbaras, las admiro, qué valentía. Perdón, pero eso no es valentía, eso es destrucción, y entre otras cosas. Entonces, muchas naciones, no mi nación, lamentablemente mi nación no, pero muchas naciones, entre ellas Estados Unidos, y creo que sobre todas Estados Unidos fue fundada en principios bíblicos, fue fundada con esos linderos espirituales. ¿Por qué? Se pregunta el autor, ¿por qué George Washington y por qué Benjamin Franklin hablaban de ese virtuosismo, pero no tenían que explicarlo, no tenían que explicar la referencia a la virtud de la gente? ¿Por qué? Porque se suponía que la gente era virtuosa. ¿Y de dónde sacaba la gente la virtud? De su fe plantada en su corazón. No estoy hablando de religión, estoy hablando de su fe en Dios. Dios y religión son dos cosas muy distintas. Su fe en Dios dibujaba en ellos, trazaba y plantaba en ellos esos linderos donde no voy a mentir, simple y sencillamente, no voy a mentir porque no está bien, porque al mentir estoy dañando y difamando a una persona, difamando a una institución, difamando a lo que se me estoy haciendo daño a mí. No voy a hacer ciertas cosas porque esos linderos están impresos en mí, y eso es lo que nos falta a las generaciones y nos falta en todas las naciones, linderos. Pero si los padres no enseñan a sus hijos linderos qué está bien y qué está mal, y por qué está bien y por qué está mal, simplemente desde un hola, cuando entras a un lugar tienes que decir hola, buenas tardes, o ya no cosas más profundas. Ni siquiera las nuevas generaciones de padres, los millennials, que son de mi generación, gente que nació en los 80, no está preocupada por enseñarles a sus hijos eso, y está más preocupada por enseñarles a sus hijos que drogarse está bien, que hacer todo tipo de cosas está bien, porque es tu vida y nadie se tiene que meter en tu vida. No hay linderos espirituales. ¿Y a qué estamos llevando a nuestras generaciones? A la autodestrucción, ayudada por los gobiernos, porque Alexis de Tocqueville remarca en una de sus visitas a Estados Unidos que él entendía, esto es muy importante,
Él entendía que la ley no podía obligar a la gente a hacer lo que está bien, porque aunque tengamos leyes que delimiten ciertos comportamientos, que prohíban ciertos comportamientos, la gente se pasa la ley, si no, no habría gente en la cárcel. La gente se pasa la ley porque el problema está en el corazón, en el odio que ha sido sembrado en el corazón, en la basura que ha sido sembrada en nuestro corazón. Hay tanta gente que se la pasa viendo la televisión todo el día, que solamente es basura para la mente, que solamente es basura para el corazón. Por más que haya leyes, las leyes no hacen que la gente actúe rectamente, con justicia y con rectitud. Mientras que la ley en los estadounidenses hace más. Lo siento, me perdí. Él entendió que la ley no podía forzar a la gente a hacer lo que estaba bien. Y de ahí que aunque la ley permita a los estadounidenses hacer lo que ellos quieran, la fe evita que conciban lo que no y evita que cometan cosas injustas o cosas que transgredan la ley. La ley estaba ahí y la ley en todas las naciones ha estado ahí, pero lo que ha faltado es los límites y los linderos y cómo podemos salvar a esta generación que se está perdiendo en ese odio contra Dios, en ese odio contra los valores, en el odio contra los principios, en el odio contra la gente, en el odio contra la familia, contra las cosas que son buenas, el odio contra el prójimo, porque ellas odian a quien se les ponga enfrente. Hay gente que odia a quien se les ponga enfrente. ¿Y cómo podemos evitar eso? Como padres, sembrar todos los días los principios, valores. Obviamente estoy hablando acerca de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hallamos principios de todo. O sea, hasta en la palabra de Dios encontramos hasta cómo comportarse en una mesa, que muchos niños no tienen idea. Y entonces tenemos que sembrar la palabra de Dios y como adultos estar hablando, abuelos a los nietos, estarles hablando de principios, de valores, de linderos y por qué es importante y por qué es peligroso cuando una persona pierde sus linderos y pierde sus valores, porque cuando una nación pierde sus valores, cuando una nación no tiene plantados valores, entonces entran dictadores y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Dictadores porque la gente además no tiene idea de la ley, no tiene idea de principios y no tiene idea de valores y vienen opresores. Es importante que reaccionemos en este momento. Así, este autor, Eric Metaxas, da un llamado de alerta a los estadounidenses. Estamos perdiendo todo tipo de valores y los principios sobre los cuales la nación fue fundada. Y cuando una nación pierde eso, intercambia su libertad a cambio de cacahuates y es lo que la gente está haciendo y es lo que el comunismo y el socialismo y el marxismo quieren hacer, traer tal opresión porque si se dan cuenta la orden mundial es de que los policías en las protestas no se metan, los policías no tienen permiso de arrestar a ninguno de estos destructores. En Estados Unidos a la comunidad, los destructores de la comunidad que no voy a mencionar el nombre, en México a las mujercitas no pueden tocarlas mientras destruyen. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay tanta destrucción que el pueblo va a estar dispuesto, quieren que esté dispuesto a intercambiar su libertad por cacahuates, o sea, por opresión, por socialismo, por marxismo. Y eso no es lo que queremos. Pero todo viene de aquí, del corazón. ¿Cómo está el corazón del pueblo? Está contaminado, está lleno de odio. ¿De dónde viene ese odio? ¿Y dónde se pudo haber parado ese odio? Ese odio se pudo haber parado en la casa. Ese odio se pudo haber parado desde unos padres que educaran y plantaran principios, valores y sobre todo la palabra de Dios en la gente. Nunca es demasiado tarde.